Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unas galletas con mango. Vamos a preparar el relleno y la forma de estas galletitas es muy diferente a las que se conocen. Hoy te traigo unas galletitas un poquito diferentes en la forma de armar las galletas, porque van a parecer más bien como una especie de mini tartaletita, pero que le da una presentación muy particular a estas galletitas riquísimas que van a ir rellenas con una mermeladita de mango que nosotros mismos vamos a preparar. Así que nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar unas súper crujientes galletitas con mango. Comienzo a hacer las galletas colocando en un bol 250 gramos de harina de trigo, 85 gramos de azúcar y una pizca de sal. Revuelvo un poco los ingredientes secos para unirlos muy bien. Luego agrego 160 gramos de mantequilla cortada en cubitos y debe estar fría. Con las puntas de los dedos voy integrando la mantequilla en la harina. Esta es una técnica con la que se suele preparar las pastas quebradas. La pasta quebrada es con la que prácticamente se hacen todas las galletas y las bases para tartaletas. Y lo que buscamos aquí es crear pequeñísimos trozos de mantequilla que estén cubiertos con harina. La textura debe parecer arena de playa gruesa. Entonces, con la punta de los dedos lo que hacemos es eso, romper la mantequilla en pequeños pedazos para que se cubra con harina. Luego se agrega la parte líquida. En este caso vamos a agregar un huevo. Lo bato previamente un poco para que se integre mejor en la mezcla. Y continúo intentando integrar esta parte húmeda con la harina y la mantequilla, para luego volcar toda esta mezcla sobre la mesa. Lo que voy a hacer es no amasar, solamente juntar todos los ingredientes. Y los junto apretándolos, apretando contra la mesa y apretando con las manos. Y recojo todas las migajas que van quedando sobre la mesa. Le doy una forma cuadrada porque después va a ser más fácil estirarla con el rodillo. La envuelvo en un plástico y la refrigero 30 minutos para que ella tome consistencia y sea más fácil de manejar. Luego voy a trabajar con el mango. Aquí tengo un mango grande, solo voy a cortar la mitad del mango, entonces solo pelo la mitad y la otra mitad la puedo guardar en la nevera cubierta con un plástico. Y corto la mitad del mango en el sentido de la semilla. Voy a necesitar 300 gramos de mango. Luego corto unos trocitos porque lo que necesito es llevar el mango a la licuadora. Sin ningún líquido lo voy a licuar muy bien. El mango ya licuado lo coloco en una cacerola. Voy a agregar 100 gramos de azúcar, 25 gramos de fécula de maíz, y caliento esta mezcla hasta que tome consistencia espesa. Cuando la mermelada haya tomado la consistencia deseada, apago el fuego y la dejo enfriar. Luego paso a estirar la masa. Corto la mitad de la masa porque trabajo mucho mejor y la voy a extender con el rodillo entre dos papeles de hornear, porque así se me va a hacer más fácil y la masa queda de un grosor más parejo. Voy moviendo la masa en todas las direcciones, inclusive le puedo dar la vuelta. Necesito que la masa tenga por lo menos 3 milímetros de espesor. Con un cortador de galletas redondo de 5,8 milímetros voy a cortar discos de la masa para formar la base de la galleta. Y voy a colocar los discos en mini moldes de tartaleta.
Luego, para adornar la galleta, yo quiero colocar en la parte superior una estrellita. Ninguno de mis moldes da la medida del diámetro de la base de tartaleta. Entonces lo que hice, con un cartoncito saqué una estrellita y voy a cortar estas estrellitas en un trozo de masa con un cúter. Si no tienes cortadores, esta es una de las formas con la que se pueden hacer las formas que quieras para tus galletas o para tus decoraciones. Algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante esta preparación están disponibles en la tienda Amazon. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Ya tengo rellena la base de tartaleta y voy a colocar en el centro una cucharada de la mermelada que ya está fría. Luego, en la parte superior, coloco la estrellita de decoración en todas las bases de tartaletas. Y voy a llevar la bandeja a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, de 15 a 18 minutos hasta que las galletas estén doradas. Ya han salido las galletas del horno, están muy doraditas. Y lo que tengo que hacer es dejarlas enfriar sobre una rejilla. Y ya están listas para consumir. Un café, un té, en la merienda. Estoy segura que te van a encantar. Espero que las disfrutes. Cualquier duda, sugerencia o comentario que te haya surgido durante la elaboración de las galletitas de mango, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios y lo encuentras por aquí abajo en YouTube. Toda la receta escrita te la dejo en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir por todas estas redes sociales que van apareciendo por aquí. Y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber qué voy a cocinar, si camino por algún lugar o si me siento a conversar contigo de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir a este canal, te dejo el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. ¡Chao!